pues primero que todo, muchas gracias y muchas gracias, Gaby, por estar hoy conmigo y por estar en todo este proceso. Porque fíjate que hace ratito me puse a buscar y aquí tengo el manuscrito, pues una de tantas versiones que va uno haciendo Claro, cuando sí, estamos sí. trabajando un libro y se pasa el tiempo tan rápido que me encontré esta folder con todos estos impresión del manuscrito que Gaby Cantú en 2016, parece mentira, dije, ¿cómo ya estamos en el 2020? Me hizo el favor de darle Qué una barbaridad. linda y de hacer unos comentarios. Entonces, pues muchas gracias, Gaby, porque hace 4 años ya estabas aquí en este libro, estás en los agradecimientos, tú y otros escritores que me ayudaron con su generosidad y su lectura. Y bueno, pues qué gusto que estemos hoy aquí hablando del poemario. Es el dicho, uno propone y Dios dispone, y luego vino el COVID y descompuso. Y pues a mí no Claro. me había caído el 20 que esta semana es exactamente una semana, digo, un año de que salió el poemario. Esto, la verdad que son de esas cosas que el Facebook te va brincando y te recuerda. Entonces, bueno, esta presentación estaba planeada originalmente para llevarse a cabo en la One Leer. Gaby me iba a acompañar, pero fue el fin de semana que inició todo el tema del COVID y decidimos cancelar. Y bueno, pues qué gusto que coincida con que esta semana, hace un año, salió el libro de imprenta y empezó su distribución. Entonces, pues muchas gracias. Y, y bueno, no sé. Pues bueno, Sí. pues sí, yo tengo ahí por ahí algunas anotaciones. Bueno, también le doy las buenas tardes a la gente que nos acompaña. Como bien dices, Gaby, pues con esta nueva normalidad o con esta cuarentena, porque todavía no entramos a lo que le han denominado nueva normalidad, hemos tenido muchas ofertas a través de las redes. En realidad es impresionante, pero uno que se dedica a esto y la gente que le gusta todo el arte, todo el día hay eventos, o sea, pláticas, charlas, conciertos. Entonces, en realidad creo que he asistido a más eventos culturales en esta cuarentena que lo que normalmente hago. Así que, bueno, de alguna forma, bueno, pues esto nos ha ayudado muchísimo a pasar un poco mejor estos ratos tan difíciles, este desasosiego, esta tristeza, de incertidumbre también, ¿no? Para mí un gusto, Gaby, porque, bueno, nosotros nos une una amistad y una complicidad literaria. Como escritor es de lo más natural y necesario que uno vaya con sus colegas, ¿no? Y porque uno se cansa como de leer y se cicla, ¿no? Y ya no ves algo que puedas modificarle a tu texto, te acostumbras a escucharlo de una manera. Entonces, una vista fresca de un colega, pues siempre nos ayuda a darle la vuelta a la tuerca, a dar un pasito más de lo que necesitamos para que el libro sea lo mejor que pueda ser. Entonces yo celebro este libro, la verdad, es un libro muy bello. También estéticamente, la verdad es que Vaso Roto nos ha regalado muy buenos libros. Pienso en Elizabeth Bishop, en Charles Simic, pienso también en Dulce María González, por ejemplo, que justo el 11 de junio, no, en julio, es su muerte y aniversario de vida, ambas cosas. Osip Mandelstam, que también está en Vaso Roto. En fin, hay una serie de autores muy interesantes que Vaso Roto vino a ofrecernos, y que, bueno, pues deseamos que siga publicando a muchos escritores extranjeros y, por supuesto, mexicanos. Para comenzar este diálogo, yo estuve leyendo en estos días a una escritora que me fascina, me gusta mucho, y creo que de alguna manera me identifico con ella, que es Clarice Lispector. Yo he leído, pues, no todas sus obras, pero pues una gran mayoría, y no había leído Un soplo de vida, y es lo que justamente estoy leyendo hoy. Y
En algún momento de este libro, dice Clarice Lispector que ella tiene miedo de escribir porque es muy peligroso y quien ha escrito lo sabe, ¿no? Y a mí me hace mucho ruido porque es un poco, de pronto yo también siento eso, ¿no? Que escribir es un riesgo muy grande que corremos porque nos estamos de alguna manera quitando las caretas, desnudando, ¿no? Estamos de alguna manera ejerciendo una libertad que no ejercemos en ninguna otra parte o no de la misma manera, ¿no? Entonces, con esto en mente, quiero comenzar un diálogo contigo, Gaby. ¿Qué es lo que a ti te lleva a escribir? O sea, ¿qué es lo que te desata a decir, es que necesito, tengo, porque si no lo hago voy a explotar? O sea, ¿qué es eso que te lleva a sacar todo eso que llevas dentro? Mientras te escuchaba pensé en tantas cosas. Recuerdo haber escuchado a Ana Laura Santamaría decir que leer poesía o escribir poesía es quizá el acto que más nos humaniza. Y ahorita que te estaba escuchando, esto que explicas es como esa reconexión. Y también pensaba, hoy tuve un Zoom de 7 de la mañana a 11 con mis alumnos del TEC y entonces te escuchaba también pensar y voy a responder tu pregunta, pero de pronto pensaba en esto. ¿Cómo empieza Ana Karenina que dice, todas las familias felices son iguales y las tristes lo son cada una a su manera? Y de pronto pienso que para ser felices y para mostrar eso en lo que todos somos iguales, tenemos el Instagram, el Facebook, las redes sociales, las fotografías de familia del siglo XIX, o sea, 20 fines, no sé, cuando se inventó la fotografía, los retratos de épocas, a través del tiempo hemos tenido una serie de registros en donde nos mostramos esos momentos felices que tenemos como individuos y como familias o como sociedad. Sin embargo, ahorita que lo dices, creo que la escritura creativa nos permite develar eso otro, eso que dices, bueno, y las tristes lo son cada una a su manera. Y entonces, por ejemplo, hoy en la mañana que estaba escuchando a los chavos, que son alumnos universitarios que llevan escritura creativa, si tú les dices que escriban una descripción, pues a lo mejor cuentan de algo que sucede por fuera, pero en el momento en que la palabra se enlaza con la creatividad, con la innovación, con la imaginación, con la parte más humana, entonces los textos sí tienen que ver con la soledad, con la muerte, con la fugacidad de la vida, con el amor, con el desamor, o sea, con cosas que ocurren también dentro. Incluso ahorita en los textos se percibe este sentimiento como de confinamiento. Y entonces, para responder a tu pregunta, pues sí, es que las escrituras, tú lo sabes, se nutren de ese secreto, de esos fantasmas que nos persiguen, de esas cosas de que pronto o vives o sueñas o alguien te cuenta y que llegan a ti, tantas cosas llegan a nosotros y muchas se van y muchas ni nos acordamos que pasaron, pero hay algunas que persisten, queramos o nos acordemos o no nos acordamos y ahí están como rondando. Entonces, ahorita que me preguntabas en lo particular, eh, siempre ligo mi anhelo y mi necesidad de escribir a mi formación musical de alguna manera muy chiquita. O sea, para mí la manera más excelsa o más maravillosa o más perfecta de un acto poético es, por ejemplo, la música. Puede ser la música o puede ser un acto contemplativo de algo, de un momento, de algo que sincroniza muchas dimensiones. Y en el caso de la música, si tú escuchas a una sinfónica con unos coros, pueden estar 150 líneas al mismo tiempo en una armonía perfecta. Entonces, desde muy niña, que me tendía en el piso, abajo del piano de cola, en donde mi abuela tocaba en estas tardes de 38 grados de Monterrey, y pues lo mejor era estar en el piso. Y entonces me quedaba claro que lo más importante que vivimos y que nos rodea y que sentimos, lo más poderoso, no había manera de expresarlo. La música quizás sí se acerca a eso, pero las palabras, ya para la adolescencia, la juventud, me quedó claro que eran herramientas, pero imperfectas, porque pues yo hablo y tengo que poner una palabra y luego otra y luego otra y luego otra, y carece de esa posibilidad
de una experiencia múltiple. Entonces, la verdad es que dije, bueno, no importa, desde esa trinchera que ya sé que la tengo perdida de alguna manera, voy a agarrar estas herramientas, este martillo, este cincel, y me voy a ir a trabajar con las palabras, porque también de todas las posibilidades que tengo, quizá es una manera de aproximarme a este anhelo. Y entonces, bueno, me he ido así por la vida. Ahora, hay palabras para hacer un chat, hay palabras para hacer una lista del súper, hay palabras para redactar un correo electrónico de negocios, hay palabras para tantas cosas, para hacer un ensayo, para conocer sobre la naturaleza, el periodismo, hacer un informe médico, declarar una guerra, hacer una carta de amor, tantas cosas para hablarnos a nosotros mismos. Sin embargo, las palabras que dan un poquito ese salto y que pretenden hacer arte o que pretenden, pues puede ser narrativa, teatro, lírica, tal. Y la poesía, que es así como uno de los ejercicios más sintéticos, quizá es lo que más se aproxima a esta posibilidad de evocar muchas cosas en un mismo tiempo. Entonces, ¿por qué escribo yo? Pues porque yo escribo porque es mi manera de vivir, de no volverme loca, o sea, de lidiar con la vida y el mundo, con los otros, conmigo misma, de permitir que esas palabras que a todos nos habitan, es increíble. O sea, yo he recibido alumnos que escriben porque quieren, pero también he tenido semestres en donde los chavos llegan y la tercera parte del grupo quiere escribir y los otros dicen, no, no, si ni me gusta leer ni me gusta escribir y la tengo que llevar. Y a la hora que empieza a salir las palabras que los habitan, pues si las palabras son lo que nos hacen un ser humano, ser homo sapiens, Sí, claro, nos diferencian de nos todos los habitan. el resto de los seres. Claro. Entonces, una manera de dejar que fluyan, de relacionarme pues conmigo, con mi memoria, con mi identidad, con los otros y con todas las cosas que no podemos explicar. La muerte, la vida, la fugacidad, eh, la comunicación, no existe la comunicación perfecta con nadie, porque pues somos como un embudo, ¿no? Como se explica en mi novela, ¿no? Está la comunicación que tenemos, pero hacia el centro de ti mismo, pues no, es intransferible nuestra vida y nuestras emociones de manera total a alguien más. Y quizá cuando leemos a alguien más, pues establecemos estos pequeños canales de comunicación como hilos que nos llevan y nos conducen y nos conectan con personas que están en otros tiempos, en otros espacios y que a veces encontramos en esas palabras nuestras o de otros y podemos como entender de mejor manera cosas que nos suceden y que no sabíamos cómo decirlas. Cómo elaborarlas, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, pues fue una contestación muy larga porque, bueno, justamente eso hacemos, ¿no? A eso nos dedicamos, a como trenzar palabras. Y bueno, pues de ahí podemos pensar que en todo proceso poético hay cierto misterio y hay ciertas cosas que no se pueden como explicar de una manera técnica, ¿no? O sea, no hay una receta, desde luego, para escribir. Tú podrías hacer una escaleta, por ejemplo, para hacer tu novela. Tal vez haya quienes también hagan una especie de escaleta o programa para hacer un libro de poesía, pero uno sabe que de lo que se planea en una hoja a lo que va ocurriendo en el proceso creativo, pues hay un gran salto, ¿no? Y tal vez uno empieza a escribir un poema sobre flores y termina escribiendo un poema sobre vestidos, o qué sé yo, ¿verdad? Es decir, sí hay en el proceso creativo, en donde, bueno, justamente se mezclan toda esta serie de experiencias de las que tú hablas, de sentimientos, de emociones, y hay una parte que creo que es muy importante subrayar, que es esta intención estética, ¿no? Porque no solamente es que yo saque lo que llevo dentro, sino que tenga la intención de crear un objeto de arte. ¿Sí? Entonces, bueno, sin duda en este libro que nos presentas, pues hay todo, no solamente este cúmulo de experiencias y emociones, que es el arte, en resumidas cuentas, porque, pues, como bien lo dice Heidegger,
el arte, la poesía, de manera general, está en la naturaleza del hombre. Y aquel que pueda arrancar de esa naturaleza eso, ¿sí? Lo tiene, pues, lo tiene. Y bueno, pues nosotros lo traducimos pues en un cuerpo de lenguaje escrito, ¿no? Y bueno, ya hablabas de la música, que más adelante quisiera que te extendieras un poco en ese tema. Antes de entrar como a las temáticas específicas del libro, y ya que nos hablaste un poco de este proceso de creación, digamos, ¿cómo surge en particular este libro? Porque tú y yo ya hemos hablado de esto, ya me lo has platicado, pero la gente que nos está escuchando y que nos está haciendo el favor de acompañarnos, tal vez no tenga esta información. Si tú les puedes platicar cómo fue que trabajando en tu novela, de pronto vino esto, ¿no? Así es. Fíjate que hace ratito, como estamos en casa, pues se pueden mostrar cosas que cuando vas a una presentación a otra ciudad o a alguna feria, pues no vas cargando tanta cosa. Y hace ratito me encontré, dije, bueno, para mostrar algo nuevo, esta carpeta, fíjate lo que dice, poemario, no sé si lo alcanzan a ver, dice 2012-2013. Y yo en todas las presentaciones ando contando que yo en el 2013 decidí darle forma a la novela y que el proceso de hacer el poemario fue un proceso paralelo. Pero entonces me puse, antes de venir aquí con ustedes, a darle una ojeadita a todo esto que está aquí. Está mucho más gordo, por supuesto, que mi libro de poesía. Ya en el 2012 estaba este material engargolado para hacer un poemario. Yo creo que en ese verano es cuando me surge la idea, primero como de reunir un poemario que reflejara un viaje. Eh, Haciendo memoria, en mi primer libro, que también pues ya no se consigue, es este libro. Este libro que ya Ah, sí, por ahí lo tengo yo, sí. he platicado de él cuando hablo de la novela, porque aunque yo tenía 19, 20 años cuando lo estuve escribiendo, pues ya estaba organizado en tres partes, o sea, narrativa, poesía, narrativa. La parte concerniente a la poesía son 15 poemas pequeños, que era como una especie como el intermedio, porque estaba organizado como un recital. Hace ratito los conté, dije, mira, son 15 y como 3 están retomados y reescritos para En la orilla de las cosas. Y aunque lo cierto es que yo siempre anduve más pues, escribiendo cuentos, los poemas están escritos como se titula el libro, En la orilla de las cosas, porque tengo un montón de papeles sueltos, servilletitas y demás, no sé, programas de conciertos cuando iba y hacía como pequeños poemas o en los cuadernos cuando estás tomando una clase o algo. Por eso fue que en 2012 hice esta carpeta y dije, bueno, voy a empezar a agrupar porque, por ejemplo, hace rato me di cuenta que alrededor de como 2004 hay como unos 8 poemas. Quizá la mitad de ellos están ahora en este libro. Como que a lo largo de los años había como una intención quizá de hacer un grupo de poemas. Ya en 2012 se me ocurre esta idea como de hacer un poemario que narre como algo de viajes. Pero en 2013, que es lo que quizá he comentado un poco más, es cuando dije, bueno, también lo cierto es que en 2013 cumplí 40 años y a los 40 años uno le da así como que ya, o sea, haz lo que tienes que hacer porque ya viene la marcha, o sea, ya es en serio, ya no hay segunda oportunidad, ponte a hacer lo que quieres hacer. Entonces, más bien agarré la rienda de hacer destierros. Bueno, algunas personas que están por aquí, hay un grupo de lectoras de Sonora que me escribió hace ratito y que están leyendo Destierros y creo que ahorita acaban de saber que pues que este poemario es mellizo de la novela y están por ahí escuchándonos. Entonces, más bien esta idea de hacer un poemario de viajes se quedó en un lado. Y entonces yo dije, no, pues yo voy a trabajar en la novela. Y entonces empecé a hacer también pues, este proceso de hacer un esqueleto, de empezar a contar todos estos fragmentos que también tenía escritos a lo largo de muchos años con la idea de hacer una novela.
Y sí, conforme fui armando eso, de pronto ese proceso, como dices tú, cada libro es un proceso nuevo, es como inventar una receta y una vez que terminas el platillo tienes que romper esa receta y para el siguiente platillo tienes que hacer otra receta nueva. Entonces, eh, de pronto la novela se atoraba, no avanzaba y lo que me salían eran pues como unos textos poéticos o algo así, como unas prosas poéticas y de pronto pensé que podían ser un anexo de la novela, hasta que me di cuenta que no, que eran como las semillas, como la esencia, como los nudos principales y que yo tenía que darme a la tarea de contemplar, porque eso sí tiene la poesía, la narrativa también, pero la poesía mucho más. Es muy sintética, es una síntesis de la realidad, es como quien toma, como quien hace una fórmula matemática y es con esa misma fórmula puede utilizarla para hacer cálculos, para hacer un carro, una casa, tal. Como que es una abstracción. Entonces, bueno, yo empecé a hacer como estas abstracciones que me permitían tiempo después avanzar en la novela, es muy curioso. Y luego este poemario pues fue reclamando como una vida propia y entonces empecé ahora sí a volver la vista atrás y ver qué era lo que había escrito desde hace tanto tiempo y empecé a darle un orden en 3 apartados. Por eso es que hay 3 poemas desde fines de los 90 y hay algunos del 2004, 2006 y así se van incorporando y quizá la mitad sí fueron escritos mientras escribía Destierros y ya fueron ordenados también como en pues 3 apartados que son como un itinerario de vida. Y bueno, finalmente más o menos se terminaron al mismo tiempo el trabajo de escritura de la novela y el poemario siguieron caminos distintos en la búsqueda de su publicación, porque pues, son 2 cosas muy distintas. Y pues como ya saben, ¿verdad? La coincidencia de que hace un año, el 12 de junio, salieran, digamos que los dos a la luz pública. Entonces, y bueno, y ahora pues se han acompañado como esos mellizos que son muy distintos, cada uno tiene son distintos, pero a la vez tienen muchos hilos que van de uno al otro, ¿no? Como que en uno está la semilla del otro y viceversa. Entonces, bueno. Bueno, pues fíjate, has dicho varias cosas muy interesantes. Has hablado de lo indecible también, de aquello que eh, habla, que dice San Juan, que no se puede expresar con palabras, pero que sin embargo se expresa, ¿no? Como es la experiencia mística. Y bueno, pues así es un poco la experiencia poética. Creo que ahí van de la mano la experiencia mística y la experiencia poética, porque siempre hay un elemento de misterio y siempre hay un elemento en el que uno tiene que hacer un ejercicio de hacia adentro y de percepción. O sea, no solamente es de lógica, evidentemente que hay una lógica en el acomodo de las palabras, ¿verdad? Aunque bueno, en algunos momentos, si pensamos en la poesía Dada, por ejemplo, pues nada, ¿no? Que no había lógica más que el deseo de que no hubiera una lógica, sino una serie de juego con los sonidos, con la fonética, ¿no? Pero bueno, en el caso de la poesía, yo ahorita haciendo como un acercamiento entre tu novela y el libro de poesía, sí siento que hay que en el libro de poesía has traído de las entrañas esta emoción, has traído a flote este deseo de cantar, de decir, que se relaciona mucho con tu formación musical, por ejemplo. Y en la novela, bueno, le das más forma, lo traduces de una manera diferente, ¿no? No es, me gustó lo que hablabas, o sea, quería retomar lo que hablabas sobre cómo nos expresamos para escribir, como decías, un informe médico o un poema, ¿no? Y no es que sean palabras distintas, porque en la poesía como que no hay palabras que estén vetadas, o sea, no es como que, no puedes usar la palabra bisturí
o no puedes usar la palabra pechos, o qué sé yo, ¿no? O sea, no hay en sí una lista de palabras que estén en una lista negra, ¿no? Sino que hay una emoción y una especie de construcción que se hace, conexiones que se hacen dentro del cerebro de una manera muy especial y que se traducen en estas imágenes que nos llevan a conmover al otro, ¿no? Que eso es básicamente, creo yo, lo que buscaría un escritor y, por supuesto, un poeta, ¿no? Mover, conmover al que está leyendo. Y bueno, creo que hay poemas conmovedores. Hay un tema en el que abordas, que es un poema, perdón, hay un tema que abordas que es un tema que está como muy arraigado en la poesía mexicana, que es la infancia, ¿no? Desde cierta perspectiva, la salida del útero de la madre es la pérdida del paraíso, y desde otra perspectiva, la pérdida de la inocencia, o sea, de pasar de niño a adolescente y luego ya adulto, o sea, en todo ese momento, digo, porque de alguna manera la vida es pérdida, ¿no? Pero también es ganancia, porque sin esa pérdida no habría vida, ¿no? O sea, son estas contradicciones de lo que estamos hechos, ¿no? Y aquí en esta parte, tú, por ejemplo, mencionas a la casa de los abuelos, la niña que ya no eres, pero que al mismo tiempo sigue dentro de ti. Ya nos hablabas tú de esta niña que eras tú, abajo del piano de cola de tu abuela, aparece mucho la casa de la abuela, y esa ruptura, ¿no? Esa ruptura creo que está presente, esa lucha interna entre esa tener ser, deber ser y querer ser. O sea, eso que como ser humano vivimos dentro de una sociedad y hay cosas que tenemos que hacer, pero hay otras cosas que queremos hacer. Entonces, creo que hay esa lucha constante que se puede ver en los poemas y que me gustaría un poco que nos hablaras de eso, de esa parte, de esa ambivalencia que de pronto se siente en la voz poética. Sí, mira, tocaste muchos temas muy padres. Voy a retomar tantito lo del místico, lo del misticismo. Algo muy interesante de las experiencias místicas que tiene que ver con la experiencia, tú que eres poeta y narradora también, de crear, es que el místico, ¿cómo lo explicaremos? Tiene la experiencia, o sea, tiene una experiencia como espiritual o como una experiencia, bueno, los místicos, estoy pensando en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, que era como esta experiencia de presenciar a Dios en la tierra, ¿no? Entonces es de pronto estos personajes que se dejaban como poseer. Entonces ahora vamos a pensar en un poeta del siglo XXI, esta posibilidad, las personas de dejarnos, de ahora sí que aflojarte y permitir que esa experiencia que va más allá de la razón, en donde se funden la razón y la emoción, te posea, ¿no? Y entonces que afloren ese arte, que puede ser un cuadro, una escultura, una danza contemporánea, puede ser un haiku, puede ser un edificio padrísimo, o sea, tantas formas de arte. Bueno, no se diga una película, una serie, tantas formas que hay ahora del arte. Entonces, bueno, nomás quería retomar aquello. Y ahora que me hablas tú del tema de las pérdidas, y mencionaste dos cosas que me parecen fundamentales. Dices que el final de la infancia y a veces está asociado también como al final o sea, como en el tema de la pérdida de la inocencia. Y me imagino, estoy pensando en los poemas que son la transición del fin del apartado 1 al 2. El poema, quizá el primero, se refiere a una voz poética en donde la niña que narra tendrá más o menos unos 5 años. Y aunque ahí no es despojada, es una niña, o sea, todavía sigue en su infancia,
La música le está revelando esa doble posibilidad de ser y de vivir, porque dice que hay una doble vida, o sea, que hay algo que se desdobla de las cosas y que ella ve lo que ve, pero luego como que ve algo más que queda en la orilla de las cosas. Y luego, claro, hacia el final de la parte, bueno, y hay una serie de cosas en la misma infancia, cuando habla del hermanito, por ejemplo, hay una serie de cosas. También los niños son súper inteligentes, ¿no? Y los niños, ahora se les explican muchas cosas, antes se nos explicaban menos y antes, pues ni se diga, no se les decían las cosas, no se les llevaba a los velorios, se les ocultaban los secretos de familia, tal. Eso se ha ido un poco develando, se han ido quitando esas capas, pero por supuesto que los niños perciben, entienden, escuchan, y saben leer esa doble vida, saben leer esa doble. Entonces, bueno, quizá hay algunos poemas que aluden como a eso. Todos los niños lo tienen. Los niños saben muy bien qué está esperando el adulto que conteste. Saben, muy pronto lo aprenden. 4, 5, 6 años ya nos están midiendo. O no, o cuando fuimos esos niños, pues también. Y quizá este libro alumbra un poco la transición quizá como de los 11 años, que es ese último texto del apartado 1, que yo creo que es uno de los poemas más fuertes del libro, que se llama Una vez tuve 11 y dice, espérate, dice en la página 25 para quienes lo tengan, dice, una vez tuve 11, los años se me salieron de las manos. Y sí, habla ya de estas edades en donde uno ya tiene un pensamiento abstracto también, no nada más un pensamiento concreto que es más de la primera infancia, y en donde vas como este personaje que dice, los demonios de la infancia alargaron sus tentáculos. Entonces, empieza uno, todos los niños del mundo, empezamos a darnos cuenta de las cosas que ocurren más allá de nuestro alcance. Es una edad también de tener miedos, porque hay cosas que quisiéramos controlar y todavía no tenemos la madurez también para dimensionarlas. Entonces yo situé en esa edad esa frontera en donde hay cosas que esa voz poética se da cuenta que le ocultan, o sea, que ya la vida no es color de rosa como cuando eres muy pequeño, ¿no? Y sí, bueno, pues es un poema fuerte y es un poema en donde hay una conciencia ya de que hay ciertas cosas que no van a cambiar. Y luego dice al final, o sea, dice, una vez tuve 11 y supe que vivo suspendida en una grieta de espacios sin tiempo. O sea, ya esta voz poética a los 11 años se sitúa en una grieta, no en lo plano de la vida, sino desde ahí, desde esa doble vida que fue descubriendo y transitando por la infancia, y ahí ya se sitúa. Pero sin embargo, aquí hay una doble lectura, porque eres tú a tus 40 y tantos años rescatando, o bueno, no sé exactamente de cuándo data el poema en sus inicios, ¿no? Las semillas del poema, pero eres tú regresando y añorando esos momentos, ¿no? Porque una cosa es eh, la voz, es decir, imaginarnos al personaje a los 11 años y qué está sintiendo la niña, y una cosa es tú como poeta retomando, regresando el foco y concentrándote en lo que viviste de alguna manera o pudiste haber vivido, porque bueno, evidentemente que un libro de poesía no es un diario, pero sí está como de una manera más clara relacionada con la vida del poeta y de alguna manera toda la obra, ¿verdad? Toda la obra de escritura y la obra artística. Entonces es como una doble mirada, ¿no? Una cosa es ver como el personaje y una cosa es ver tu ejercicio de una mujer adulta, que creo que esa es una tradición muy de la poesía mexicana, ¿no? De regresar a ese momento de la infancia, ¿no? Y retomar, o sea, ¿por
qué? ¿Por qué tenemos esa obsesión, ¿no? De regresar y de acordarnos, ¿no? O sea, ¿qué tan determinante es en nuestras vidas la infancia, nuestras experiencias de niños, para que tengamos que estar regresando a esos momentos, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio, creo yo, de alguna forma hasta catártico, ¿no? Porque sacas de ahí esas cosas que tienes bien atoradas tal vez, o que siempre quisiste decir y que no acomodabas, o sea, no sabías dónde, ¿no? Y las acomodas y salen. Así es. Una vez en una feria de Guadalajara escuché a Nuria Mat, la española, decir que uno siempre acabará por escribir de la infancia. O sea, que era una mujer ya, imagínate, o sea, tenía 80 años y era increíble con todos sus libros y sus Regresable. escucharla decir, uno siempre vuelve al terreno de la infancia para escribir algo. Y algo que es muy interesante es que, como decías tú hace rato, esta voluntad de hacer algo estético, entonces, de pronto, uno sí tiene que hacer este ejercicio de volver a la infancia, pero la infancia es como ir a un terreno baldío o como ir a un prado donde hay flores y cadillos y árboles y ramas de muchos colores y sabores. Y eso es quizá el territorio de nuestra memoria, pero no nada más queremos rescatarlo, porque si no haríamos, como dices tú, un diario o pretenderíamos hacer como una autobiografía, sino que además queremos hacer una propuesta estética. Claro. Y entonces uno juega. Juega la imaginación. No, y además juegas a decir, bueno, de todo esto que está sembrado en mi memoria, que ve tú a saber si sí fue así, porque si le preguntas a mi hermana o a mi mamá, cada una va a contar eso, pero Sus con algunas versiones. variaciones, y se van a acordar que cosas que uno no se acuerda, o van a decir, no, eso no fue así, ¿verdad? Entonces, en ese entreverar de imaginación y realidad que tenemos como registro, no solo no podemos atrapar todo aquello, sino que cuando vas a hacer un poemario o lo que tú quieras, vas transitando por ahí y dices, bueno, ahora solo voy a agarrar las flores amarillas. No importa si son cardos o margaritas o no sé, de girasoles. Entonces voy a agarrar. No, pues ahora, y vas poniendo tu ramo. Ahora voy a ir por unas naranjas. Y ahora tal, oye, pero las rosas eran hermosas, unas chiquititas, rositas. No, pero no quiero porque estoy haciendo un corpus estético. Y aunque esas fueron hermosas, no las voy a incluir. No van ahí. Y entonces, pues está este juego, ¿no? De que, pues a lo mejor unas cosas soy yo, pero es la selección de palabras que elegí para contar solamente eso, ¿no? Porque pues la vida es infinita, ¿no? Y uno Pues, selecciona cierto. tienes que agarrar las tijeras como un jardinero japonés para hacer exactamente la forma que estás buscando. Y luego además, de repente, a lo mejor en ese prado, pues no hay algo que se le vería padrísimo a tu arreglo floral. Entonces, pues tienes que ir y agarrar aquí del camellón un pedazo de no sé qué que se vería padre. Y entonces, pues viene algo que te robas de la vida del vecino o te robas de la imaginación de algo que alguien te contó o algo que tú inventas para que quede muy bien. Claro, haces una yuxtaposición, una serie de experimentos para que funcione lo que estás buscando. Exacto, porque como decías tú, finalmente, bueno, uno quiere hacer un objeto con el que uno, o sea, un objeto artístico con el que uno se sienta, que haya un gozo y que uno se sienta satisfecho. Pero finalmente, si hay algo de la esencia humana que está puesto ahí, se va a lograr lo que tú mencionabas hace rato, que es que quien lo lee no entre y salga igual una vez que ha leído una novela, un poema, algo, sino que haya algo que lo impacte, haya algo que lo simbre, haya algo con lo que puede identificarse, ¿no? Entonces, pues sí, uno está tratando de trabajar algo para que quede de la mejor manera posible, aunque en el arte eso es algo muy difícil de definir. Lo que sí es que lleva muchas lecturas, relecturas, escrituras, reescrituras y mucho proceso de maduración hasta que una vez dices, bueno, ya lo suelto, va, ¿no? Sí, 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 por supuesto, porque finalmente, como no sé quién decía, o muchos lo han dicho, ¿no? Que un texto no se termina, ¿no? Que finalmente el escritor lo abandona. O sea, llega un momento en que dices, hasta aquí llega.
y tiene que salir adelante, ¿no? Y bueno, es que también yo creo que los textos tienen un límite hasta donde se pueden corregir, porque ya, si no, destrozarías también el texto. O sea, hay un momento en que dices, oye, no, pues es que esto hasta aquí llega, ¿no? Claro. Bueno, nos hemos extendido mucho. Hay eh, en el libro está presente el amor, el amor filial y el amor pasional de adolescente, y luego también está la presencia de la ausencia cuando ya el amor, el objeto amado no está, ¿no? Para mí, como escritora, el amor es una, o sea, desde mi perspectiva, es una fuerza tremenda. Justamente, bueno, pues el Eros es lo que nos permite crear, ¿no? Esta fuerza creadora. En donde nosotros vamos como depositando nuestros afectos, es muy significativo y va a simbrar de una manera tremenda lo que hagamos en la vida. Entonces, me interesaría que nos hablaras un poco de estos matices del amor que aparecen en la orilla de las cosas. Sí, pues fíjate que ahorita que lo dices, hay muchos matices para hablar del amor en la orilla de las cosas, porque son diferentes visiones del amor, ¿no? Por ejemplo, en la segunda parte, que empieza, sería la época como de una adolescencia y juventud de la voz poética, pues el primer poema es el subsuelo, ¿no? Y de eso, a eso se refiere, ¿no? Como quizá el primer amor, ¿no? Lo que queda allá abajo como un yacimiento. Y es algo que se queda como un manto más antiguo, dice, o sea, estoy pensando en los mantos de la tierra, pues es algo que se queda ahí y luego después pues construyes, ¿no? Pero eso se quedó ahí sembrado, es un texto breve, es un poema breve. Luego vienen otras, bueno, toda la segunda parte quizá es una narrativa de diferentes posibilidades del amor. Vienen, bueno, por ejemplo, el poema Claroscuro es toda una historia, ¿no? Es un poema que no nomás canta, sino que cuenta y cuenta toda una historia y tiene que ver con estos amores que tenemos las personas, también de desencuentros, donde a veces se quieren las personas, pero no pueden embonar y son estos sentimientos encontrados. Luego viene el que se llama El arqueólogo, que bueno, más bien ahí es un tema más que de amor, es un tema como de quizá algún deslumbramiento, pero acentúa también mucho este tema de cómo tiene toda una doble cara, porque se enfoca mucho también en el tema político. O sea, al mismo tiempo que hay una guerra interna en cuanto a las emociones, está por otro lado todo el tema de la guerra de Argelia. Y entonces están como el combate interno y el combate externo. Y ese es otro tipo de, como un amor quizá más platónico. Estoy aquí hojeando. Luego está otro que es Elijo tu desierto y de alguna manera está hablando también a cómo tomamos decisiones, cómo elegimos. Y bueno, sigue, la tercera parte habla también con un enfoque ya más del amor como hacia el erotismo. Y luego, bueno, siguen. Estoy pensando, están en todos. Y menciona dos voces, son como diferentes. Incluso hay unas frases muy duras, porque hay unas frases en el poemario donde dice que el amor no existe, que el amor son palabras. Me acuerdo una novela de Cristina Rivera Garza que hablaba de que el amor es siempre una reflexión. O sea, también todo esto que hemos creado alrededor del amor, como aquel libro de el amor en Occidente, ¿no? En donde se plantea pues cómo es un tema que, como el amor occidental, esta idea que tenemos romántica, pues que realmente fue algo que se inventó, ¿no? Y Sin entonces, una educación, nos educaron sentimentalmente para ver así el amor. para ver así el amor, no que no exista, por supuesto que es algo muy poderoso y es como la poesía, es algo invisible, es algo que está ahí, es algo multidimensional, es algo que une muchísimo y por lo que muchas veces uno daría la vida
O sea, que une a una madre con un hijo, pues es el amor y no se ve y no se toca y no se huele, pero la mujer puede dar la vida por los hijos, ¿no? O Claro, es un fuego aquí los encendido. padres, los hermanos, hay tantas, tantas formas del amor, los amigos, las amigas, este, y tiene que ver con esa experiencia como la música o como la poesía, que son experiencias inodoras, incoloras, invisibles, pero súper auténticas, que quizá es lo que más vale la pena cuando vivimos este tipo de gozos. Y quizá esas frases a veces tan duras, cuando dice el amor no existe, está refiriéndose a eso, a todo esto que creamos alrededor, porque a veces el amor es un anhelo, a veces el amor se torna una nostalgia, a veces puede ser un luto cuando ya no está la persona amada, la viudez, porque es que es una vida entera este poemario, ¿no? Hay tantas formas y posibilidades, entonces no nomás es como el amor como se ve de manera tradicional, sino como enfocado en muchas posibilidades y, y que a veces también tiene que ver el amor con esto, con una reflexión. O sea, me acordé de esta novela, ¿no? Fíjate que volviendo al poema de Claroscuro, a mí me pareció que encontré por ahí en ciertas partes del poema como un ars poética, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, que es la página 32, que dice, lo nuestro no es una historia. El amor, las tramas no pueden contenerse en sí mismas. Estas palabras no son un poema, son una llama vulnerable, ese proceso lento con que se teje el claroscuro. Y a mí me pareció, digo, el poema es de los poemas que más me gustan del libro, este de Claroscuro. En esa parte en particular, creo que hay eso, ¿no? O sea, hay como lo que es una ars poética para la gente que nos acompaña y que no sé si todo el mundo tenga conocimiento de lo que es una ars poética, pero es como una especie de, bueno, es que no quiero decir fórmula porque ya hablaba y decíamos que no existen las fórmulas y que no existen las recetas, por supuesto, pero sí por lo menos hace alusión a un proceso creativo del escritor, ¿no? Y creo que en esa parte estás como expresando eso, ¿no? O sea, esta imposibilidad de contar, de decir, pero que sin embargo se tiene que contar y se cuenta y se encuentran las palabras para contar y para decir y para cantar, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso incluso podría funcionar, ese poema, así, segmentado, ¿no? O sea, porque nos habla de todo esto que ya nos has venido explicando desde que comenzamos la transmisión, de cómo se fueron creando estos poemas, ¿no? Esta forma de trabajo tuya, de creación, de alguna manera, como lo sintetizas en este fragmento que recién leí. Así es. Es que ando buscando un fragmentito de la novela que quería citar. Ay, me fui, no. Bueno, mira, mientras en lo que la encuentras, quisiera que nos hablaras un poco sobre los rarámuris y Chihuahua, porque también están presentes en este libro, y ese es un tema, bueno, es muy interesante porque también está en la novela, y que además creo que es una falta que tenemos como todos los mexicanos, ¿no? O bueno, la mayoría de los mexicanos no conocemos bien a nuestras culturas originarias, a nuestros pueblos originarios, y debiéramos conocerlos mejor. Entonces, platícanos un poco de cómo fue o ha sido tu relación con los tarahumaras y por qué aparecen en ambos libros. Respondiendo a lo anterior, esto de que lo nuestro no es una historia, pues tiene que ver con todo lo que ya venimos platicando, como bien lo dijiste, de esta imposibilidad de que las palabras reproduzcan lo que sentimos o la realidad. Siempre van a ser un remedio imperfecto de algo que es como la cascarita de las cosas, pero la cosa en sí misma es imposible volverla
a reproducir. Y como dijiste, o sea, también en la narrativa le pueden llamar la metaescritura, ¿no? O sea, como que de pronto el poema habla de que estas palabras, de lo que está hecho esto, no es nada. Pero también lo que está diciendo es que nuestra historia de amor, las palabras no podrán acercarse a lo que se siente una historia de amor. Y entonces también me fui a la cita de Sor Juana que puse en la novela, que para iniciar el capítulo 2, que sería como el título del capítulo, y ya Sor Juana está diciendo, dice, de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber que decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Esta frase se puede interpretar desde el feminismo, se puede interpretar desde donde quieras, pero también haciendo un lado el feminismo se puede interpretar como la labor de alguien, de un escritor, una escritora que está buscando las palabras, o un artista que quiere componer una canción, una música, y que quiere decir todo lo que quiere decir, ¿no? Y entonces a veces nos resulta insuficientes las herramientas que tenemos, ¿no? Y retomando la pregunta que me haces, bueno, mi papá es de Jiménez, Chihuahua, allá vivían mis abuelos. Todas mis vacaciones de mi infancia las pasé allá. Este libro está dedicado a mi abuelo. Ahorita voy a hablar un poquito de eso porque jamás he mencionado esto. Y bueno, pues como él es de Jiménez, que es donde la novela se lleva a cabo, yo estaba súper acostumbrada a ver a las mujeres rarámuris todo el tiempo. Eso por un lado, con todas estas faldas preciosas de colores que ellos usan, y mi abuelita me decía, es que llevan 7 faldas y todo esto que está mencionado un poco en el poemario y también está en la novela. Sin embargo, en los 90, cuando escribí mi libro de cuentos Ciudad Mía y me acerqué a Juan Cristóbal López para escribir aquel texto del que ya he hablado, Ven por Chile y Sal, yo quería ver también, así como en la orilla de las cosas, un poco qué hay detrás de los escenarios que vemos. Y como ya lo he contado, que yo quería escarbar un poco qué había detrás de esta ciudad moderna de Monterrey, de chimeneas, asfalto y este proyecto de modernidad, pues había algo más. Y entonces me di cuenta que en el norte de nuestro país hay una presencia, hubo una presencia indígena muy fuerte, y que como no quedaron pirámides ni quedaron grandes vestigios, pero sí hubo miles y miles de personas, de grupos humanos, de idiomas, de costumbres, de formas de andar, de ser quizá nómadas, de moverse, de organizarse. Y nosotros lo tenemos muy borrado, porque nuestras palabras de hoy, en nuestro mito que tenemos, los tenemos muy borrados, muy hechos de la... Bueno, aquí había hasta unos borrados, ¿no? Como los rayados, los borrados, los tobosos, los guachichiles, los chichimecas, tantos grupos. Y entonces yo sentía que yo tenía que incluir esa como nebulosa que tenemos los norteños y que también nos conforma en lo que yo escribo. Y entonces por eso desde aquí se ven por Chile y Sal está presente, de alguna manera eso es la presencia indígena que hubo aquí en Nuevo León. Y aquí decían, pues aquí no hubo. Bueno, sí hubo, porque en las leyendas que se cuentan, en la narrativa se filtraron esas leyendas de tradición indígena y se fundieron con la tradición europea. Y entonces lo mismo me parece genial cuando empiezas no nada más a ver a los tarahumaras, sino te metes un poco a ver, por ejemplo, cuál es su cosmogonía, cómo explican que se formó el mundo, el universo, cómo se formaron ellos y cómo se formaron los chavochis, que es el hombre blanco. Me parece genial una vez que empiezas a meter un poco. Y también, bueno, yo tenía 18, 20 años, entonces me fascinaba leer, pues que habían venido los franceses y habían dicho que México era el país surrealista por excelencia, y cuando fueron a la Sierra Tarahumara descubrieron ritos que Platón describe y ellos los habían visto en la Sierra Tarahumara, entonces que si acaso era las reminiscencias del continente de la Atlántida, y bueno, hay un montón de cosas de la imaginación o de lo que sea, pero yo quería incorporar como toda esa otra verdad que ha sido relegada. Entonces, pues sí, los tarahumaras están en la novela. La mujer tarahumara tiene un papel muy importante en la primera escena porque es como la que va a dar la profecía,
como la pitonisa de los griegos, ¿no? La que va a dar la profecía que se va a cumplir. Y por supuesto que en este poemario, en la orilla de las cosas, pues después de los 3 apartados viene esta última parte en cursivas que para mí representa lo mítico, la música, ahorita que decías el amor, la poesía, o sea, todo aquello que son las otras maneras, o sea, que no es la razón pura, pero que es el arte, es el amor, es lo místico, es estas cosmogonías rarámuris, lo que ha quedado fuera de lo institucional, fuera de la razón, pero que es auténtico y evidentemente también rige nuestras vidas. Y en este poemario también está colocado como después de la muerte, como algo que, como si ese personaje desde que es niña siempre siente que tiene una misión que no atina en descifrar y que tiene como algo que, que ella percibe, pero no sabe bien si asumirlo o no, y que quizá tiene que ver con el arte o con otra, una manera de ver la vida, y así va. Y bueno, después de la muerte es que quizá es una liberación, pues es este personaje, voz poética, que también es como una especie de ave, ¿no? Esta figura que está en Ven por Chile y Sal, que es esta lechuza, esta ave que vuela y aletea. Y el final que el final del poemario, que tiene que ver con los rarámuris y con este poema largo que se llama La menor de los rarámuris, era el final de la novela. Pero a la hora que lo editamos, lo cortamos una hoja o dos antes. Pero era el mismo final, terminaban igual. Digo, ahora me gustó cómo quedó la novela. Este, pero sí, tan importante es así esta línea como de inconsciente, de los sueños. Los sueños no he hablado, pero pertenecen a esta misma familia. Sí, claro. Bueno, a ver, y platícanos qué ibas a decir de tu abuelo, que está dedicado el libro a tu abuelo y que nos has hablado sobre Hace eso. ratito dije, mira, nunca he mencionado que el libro está dedicado a mi abuelito, que él es fue de Veracruz y luego a los 27 años, una vez que estudió en la UNAM, medicina y que hizo su servicio social en las sierras de Veracruz, le dieron la posibilidad de ir a un pueblito allá al norte de México, que solamente se llevaba por ferrocarril, y él pues ha de haber dicho, bueno, pues si no es ahora, ¿cuándo? Irá a pasar allá un par de años o algo. Se fue por ferrocarril, no sé cuánto tiempo supondría aquel viaje, y llegó y se quedó en Jiménez para toda la vida, ¿no? Y entonces estaba yo pensando que siempre que doy estas pláticas, comento cuando te preguntan, ¿y cómo empezaste a escribir y tal? Y siempre hablo de mi mamá, que mi mamá me indujo a la lectura y tuve algunas muy buenas maestras de niña que se daban cuenta también, pues que me gustaba leer y que me impulsaron a estos talleres de creación que me mandaron en el colegio. Y entonces ellos me indujeron a la lectura y de estas profesoras más tarde a la lectura. Pero hace rato me quedaba pensando que genéticamente en mi familia, quien ahora recuerdo que haya tenido este afán de registrar las cosas, porque la escritura es también un intento de resistir al olvido y de registro. Y entonces Claro. lo que es este abuelito Pancho. Él tenía mucha habilidad, era un gran médico y fue una persona muy generosa que ayudó a toda su comunidad, pero de todo, o sea, viajaba 4 o 5 horas en terracería en la madrugada para ir o sea, era el médico del pueblo. Entonces, y lo que te quiero decir es que él registraba sus cuentas, registraba con fotografías, no sabes todas las fotografías que hay. Y luego también hacía, por ejemplo, yo tengo cartas que él hacía y, o sea, era una persona que tenía mucha habilidad para escribir también. Y su padre, que fue un hombre muy preparado y hablaba griego y hablaba latín y todo, fue un hombre intelectual de la época de don Porfirio, incluso opositor a don Porfirio, y por ahí guardan en la familia algunos periódicos en donde él publicaba cuentos. Entonces pienso que de ADN el tema de registrar y de escribir me viene por él. Y en el libro, uno de los últimos poemas, que se llama Itinerarios y es un resumen de vida, ahí está esta imagen de esta niña que era yo, que esa imagen sí es biográfica, sí es de mi vida, que mi abuelito me llevaba a las orillas del pueblo por donde pasaba el río Florido, que como digo en la novela, ahora ya no pasa agua por ahí, pero cuando yo era niña sí,
y me llevaba a tirar estas piedras, ¿no? Estas que hacíamos patitos, ¿no? Como, Ay, claro, sí, sí. y habla el poema dice, ¿no? De cuando era niña y cuando, ¿cómo lo dice? Pues, Desde ¿por qué no lo lees, Gaby? ¿Por desde qué que no lees el salió poema? sí, Porque me con esas parece que cosas, ya nos estamos acercando ya como a cerrar la plática y sería muy lindo que leyeras, ¿no? se los leo. Y, y también me llevaba ahí a volar papalotes, mi abuelito. Estas imágenes sí son mías, son de mi recuerdo. Dice, bueno, lo leo y luego yo creo que ya nos despedimos. Dice, itinerarios, una vez y otra, desde que con dedos de niña arrojé piedra bola al río Florido junto a mi abuelo. En aquel pueblo enmarcado por enormes nogaleras, cubierto de polvo y silencio, de un cielo que solo ahí brilla incontenible, contrastando con muros desteñidos. Desde aquel río desierto sobresalen dos torres de parroquia antigua, encalladas en su deseo de sobrevivir, aparvadas de urracas que ensordecen la tarde, a generaciones que parten al olvido, a un muro reventado por el salitre, al esplendor de las rosas en los patios, a la oscuridad de alcobas clausuradas, al cementerio donde descansan quienes fueron aliento, canciones de cuna, la mirada sobre las cosas. Una vez y otra vez. Desde que salí del pueblo, con el pueblo dentro, llamé con desmesura, con el aliento que deja un adiós apresurado, sin saber que una vida entera no es suficiente para borrar un rostro. Desde entonces, ríos subterráneos me recorren. Pronuncié aquellas palabras de adolescencia remota, palabras que hiciste tuyas al caer la tarde y que olvidé con los años, un lecho de cicatrices burdas y maltrechas, el destino cambió su cauce. Una vez y otra, me desplegué mil rostros y ciudades hacia las vidas que llegaron después. Recorrí otros pueblos, encontré guerreros de arcilla, cascadas y tambores en el vientre de los Alpes, ruinas con volutas y penachos. La mirada del arqueólogo hurgó en mi fondo, pestañas de argelino exiliado, el cuerpo despedazado de su padre por el coche bomba, la exuberancia de catedrales cual paraíso imaginario, las yemas que abrieron paso al lenguaje del deseo, la góndola suspendida en canales fragmentarios de la noche. Recorrí ciudades de vagabundos, piezas de museo, suspendidos en la mudez del pasado que nos hermana, portadores de cartones con mensajes, extractos de historias que penden al filo de nuestra memoria. Una vez y otra, de pie frente al oráculo, desentrañando la profecía, llegaría el hombre llano, la vida en que fui madre, un cuerpo de útero que desembocó en cascada y vida, en remanso de días y noches sin frontera, en voces, miradas, el recuento de lo que he sido. Una vez y otra más sin descanso. Ese recorrido en la espiral que llevo dentro, en la imagen de un mandala que conduce al centro, donde confluyen todos los itinerarios, los de la memoria y el olvido, la piedra bola que arrojé cuando niña junto a mi abuelo, las palabras que me llevaron a otras vidas, el vértigo de voces y rostros del mundo, donde al final todo desemboca en ese instante de inmovilidad y silencio. Pues qué bien, Gaby, muchas gracias por tu lectura. Como siempre, tienes una muy buena voz y muy buena entonación para leer, sin ningún error. Pues fue un gusto conversar contigo. De nuevo, muchas felicidades por tu libro. Una felicitación a Vaso Roto, a su directora Janet Clarion, por su trabajo, que es de suma importancia que sigamos pues comprando estos libros maravillosos que nos regala. Y muchas felicidades, Gaby. No, hombre, muchísimas gracias por acompañarme una vez más, por tu amistad, porque seguimos aquí cómplices, como dices tú. Y bueno, gracias también a las personas que están por ahí. Y yo sí quisiera también hablar un poquito
ya nada más para cerrar, apoyemos a las editoriales pequeñas, a las editoriales independientes, a las editoriales medianas y a las grandes editoriales. Es muy importante que sigan estas casas, que nuestras palabras, nuestra memoria, nuestra literatura encuentre ese repositorio. Es muy importante. Quienes no estén familiarizados, hay muchas editoriales ahorita a punto de la bancarrota. En Ciudad de México, en provincia, en nuestra ciudad. Hace poquito se desplegó un llamado de Atrasalante, Analfabeta, donde está también uno de tus libros, Vaso Roto. En Ciudad de México, pues Sexto Piso, Era, Cuadribio. Cuadribio, tantas editoriales de poesía de narrativa, incluso editoriales gigantes como Penguin, que es donde está publicada mi novela, están viendo formas alternas. Entonces, apoyemos la lectura, compremos libros y algo muy importante, acaba de salir la semana pasada mi poemario en ebook, entonces busquemos también, digo, no es muy importante que yo me enfoque, sino que lo quiero decir, es que muy importante, busquemos las otras alternativas, o sea, ahora todos, muchos de ellos están ofreciendo estas posibilidades de migrar hacia los libros electrónicos. No se van a acabar los impresos por lo electrónico, pero ahorita en la contingencia es una manera de tener un espacio con nosotros mismos, de permitirnos y seguir leyendo, ahora y siempre, ¿no? Es otra alternativa. Entonces, pues nada más quería yo hacer un llamado a esto. Yo muy agradecida de nuevo con Vaso Roto, para mí es un honor estar publicada ahí. Es una editorial fundada por una regiomontana que es poeta, traductora, ha hecho una labor impresionante. Y bueno, es una colección en donde quizá el 85% del catálogo se ha enfocado a traducir y dar a conocer poetas de 30 países que de otra manera quizá no conoceríamos su obra o no conoceríamos esos libros. Y tiene un catálogo más pequeñito de autores mexicanos. Pues para mí un honor. Muchas gracias por el apoyo que me dan. Y bueno, pues nada, invitarlos y agradecerlos a eso, a la lectura y bueno, a que sigamos conversando. Sí, una última cosa, para quienes viven en Monterrey, pues una presentación implica un libro firmado. Entonces, si alguien quiere un libro firmado, mándenme en el Messenger de Facebook y digan que estuvieron en esta presentación y yo les haré llegar un ejemplar. Hay la posibilidad o sea, comprarlo y firmarlo. Para quienes nos están acompañando en otras ciudades, en otros países, pues no, nada más a Amazon o las páginas de Vaso Roto donde se consigue. Pero bueno, yo me comprometo aquí con los de Monterrey a hacérselos llegar. Muchísimas gracias, Gaby, de nuevo. Y bueno, pues terminamos entonces aquí. Muy bien, pues muy buenas tardes. Saludos a todos. Gracias.